Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es José Ross y hoy vamos a conversar un poco sobre los beneficios del biomagnetismo y ver las consultas que ustedes puedan tener y vamos a hablar de otras técnicas también. Así que desde ya las bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Edward, Buenas noches. feliz año. ¿Cómo Sí, vas? feliz año, bien, gracias a Dios. Buenas noches a todos y a todas. Les comento rápidamente. Yo llegué al biomagnetismo y con José por una cuestión de, creo que fue de la energía, estoy seguro. Por mi problema, tengo un problema en mis cuerdas vocales y empecé a ir a una terapia de voz y la terapeuta me recomendó. Entonces, así conecté con José y realicé los cursos. Y de mi situación de la voz, mi condición de voz, lo mejor que me ha pasado fue haber llegado a hacer los cursos de biomagnetismo, porque me abrió un montón de perspectivas de mentales y de trabajar situaciones emocionales a través del biomagnetismo. Entonces es algo grandioso, de verdad. Los que creemos en la energía nos llama y nos lleva a donde tenemos que llegar. Entonces fue y ha sido una experiencia maravillosa que también me ha permitido ayudar a otras personas. Muchas Grandioso, gracias. Edward. Bienvenido, Edward, y gracias por estar acá. Y bueno, ¿y por qué te conectas con nosotros en estas sesiones? ¿Qué has encontrado en estas sesiones de, ahora le estamos llamando sesiones de activación? Porque cuando un grupo de personas nos conectamos energéticamente con una guía como la de José, que tiene mucha experiencia en esto, nos permite abrirnos energéticamente. Cada vez que podemos y tenemos la posibilidad de participar de estas sesiones, es una bendición, es una posibilidad de extender la mente. Y estamos en una era muy importante también, donde van a venir muchas cosas que no creíamos tal vez ver, pero que nos va a permitir también protegernos energéticamente y avanzar conforme una energía adecuada para enfrentar todas las situaciones que la vida misma nos va poniendo. Entonces, recomendadísimos cada vez que podamos integrarnos a este tipo de grupos. Genial, gracias. ¿Dónde estás ahora? ¿Estás en el sur o estás en San Carlos? En San Carlos, sí. Carlos, bueno, sé que el clima está un poco difícil, pero Eduard, vamos a hacer unas actividades. Tenemos una actividad ahora el domingo en Escazú, por si quieres acompañarnos, si quieres traer amigos, amigas, invitarlos. Es gratuito y tenemos algunos espacios, así que pueden venir y acercarse. Es una sesión de sanación y vamos a trabajar técnicas energéticas. No me gusta contar, es como contar una película, entonces, pero vamos, ya sabes cómo son nuestros talleres y nuestros laboratorios, ¿no? A vos no tengo que explicarte mucho, pero entonces estás invitado y esperamos seguir haciendo otros también. Y quien no ha ido nunca a este tipo de sesiones, de verdad que se lo recomiendo. Vaya y experimentelo por sí mismo o sí misma y verá qué gran oportunidad de encontrarse con la energía propia. Gracias, Eduardo. Un placer que estés por acá y gracias por acompañarnos. Y tenemos ahora a Carolina. Caro es una fiebre, es del último grupo, pero bueno, eh, Hola. Caro, ¿qué nos puedes contar del curso y de estas sesiones? Vos nunca habías hecho una sesión de estas hasta la semana pasada, me parece, ¿verdad? Que le hiciste. Sí, porque en realidad, aunque yo practico meditaciones, pero diferentes, ¿verdad? Es algo totalmente distinto. Bueno, en cuanto al curso, bueno, yo creo que don Edward dijo de todo y más en el sentido de que no hay mucho más que abarcar, porque en realidad lo que él dice, yo lo confirmo, ¿verdad? Pues lo vivido en el curso, yo creo que es una transformación interna a nivel energético, de salud, cambio de mentalidad, donde se pueden
quitar un montón de bloqueos y de cosas que uno trae. Realmente es muy, muy provechosa, sanadora. Y como usted en algún momento ha dicho, es una técnica que por lo general uno empieza aprendiéndola para uno y luego la puede compartir con otros y llevar esa bendición porque realmente es algo transformador a nivel familiar, personal y que mueve muchas energías y transforma y lo único que deja son cosas positivas. En el caso tuyo, ¿cómo te transformó a ti o a tu familia? Bueno, en el caso mío, transformó a problemas que se arrastraban de años, de un estreñimiento de mi hijo menor. Y en cuestión de un par de semanas, todo llegó a la normalidad después de años de diversas terapias, tratamientos médicos, masajes, cambios alimenticios y demás, porque en el fondo lo que él tenía era un trauma gestado como desde los 2 años y medio. Y, y en realidad para mí fue muy gratificante como mamá el poder saber que después de pasar, no sé, 6 años o un poco más, digamos, en ese ir y venir, en esos momentos acongojantes para uno, que en cuestión de 2 semanas los imanes lo dejaran libre de todos esos traumas y te puedo decir que tiene, ¿qué? 3 meses de estar liberado de todo eso y con la normalidad en su intestino, en ir al baño, sus emociones estables y demás. En lo personal, pues un problema de columna fue también, digamos, mejorado, yo diría que un 80%, donde me tomaba unas pastillas de forma casi que diaria a no tomármelas. Entonces, en realidad sí, digamos, en cuanto a la salud, ha sido muy significativo. Y energéticamente y en emociones, ni hablar. Y transformacionalmente ni hablar, ¿verdad? Porque Sí, sí. Caro pasó a la acción literal y bueno, pero bueno, son cosas Ujú. que obviamente cada persona vive su propio proceso, pero en Sí, el caso tuyo, Caro, a ver, una de las preguntas que hace la gente es que sí. dice, ¿cómo? ¿Es un curso virtual? ¿No es clases en vivo? No, es que no debe ser igual. ¿Qué le No, podrías es que es decir una vos? mezcla, eso es una mezcla. Yo creo que le da a uno la oportunidad de manejar sus tiempos con su profesión, su hogar, sus actividades, llevando los cursos de forma asincrónica. Entonces uno los ve en el tiempo que uno tiene, ¿verdad? Disponible, los puede ver. Hay reuniones en línea. Y luego están las clases laboratorio que son, bueno, son transformadoras totalmente, pero mucho se ocupa la práctica en casa, pero uno tiene todo el material disponible, tiene la consulta en línea, tiene la consulta de don José, ¿verdad? Que cualquier cosita uno escribe y él siempre responde, está atento a las consultas que uno tenga. Y, y como les digo, o sea, el ir a las clases laboratorio es magnífico. Hay personas que no pueden ir por la distancia, ¿verdad? Se les hace difícil y aún así eso no es un impedimento para que puedan aprender y puedan hacer las cosas de forma adecuada a la técnica y que vean resultados. Pero les puedo asegurar que el asistir hace también una diferencia. Gracias, Caro. Y bueno, y la comunidad, el grupo, ¿qué podrías decir? De mi grupo. Es que sí son todos los grupos. Sí, sí, pero que hable de mi grupo o en general, bueno, Es que yo creo vos que conociste un poquito del grupo anterior y del tuyo, sí, entonces, sí, sí, sí. Creo que en general las personas que llegamos a las terapias es por una razón de necesidad de cambio, porque andamos buscando cambios en la salud, cambios en nuestra parte anímica o emocional y transgeneracional de alguna forma. Entonces, creo que siempre hay como un conecte, hay una conexión especial y se maneja un ambiente de mucho respeto, mucha cordialidad, también de mucho secretismo, porque lo que sucede ahí se queda, ¿verdad? Que eso es importante. Muchas veces las personas a veces tienen temor de expresarse o de que otras personas vean su interior y en realidad ahí se genera un ambiente de confianza y de seguridad de que
nada de eso pues se ventila, ¿verdad? En realidad, a menos de que la persona dé un consentimiento o quiera hacerlo como de forma testimonial. Pero de lo contrario, toda esa parte de seguridad es importante también. Gracias, Caro, gracias por acompañarnos. Vos vas a ir el domingo, ¿verdad? A la actividad. Así es. Así que van a conocer a Caro y van a conocer un poco más de ella porque ella es educadora, ella trabaja como educadora, así que sí, qué mejor persona que nos hable de la metodología que una educadora. Y en el caso de Edward, bueno, Edward tiene varias profesiones, entre esas es abogado y otras más, pero entonces son profesionales y gracias, Caro, por acompañarnos. Caro Gracias. también ahora está integrando otras técnicas, pero no les voy a contar más porque la van a conocer el domingo y precisamente... Este año estoy cumpliendo 15 años de que el biomagnetismo cambió mi vida por completo. Yo estaba hace 15 años en un viaje en México, allá tengo un tío que aprecio mucho, y en esta ocasión me sorprendió cuando sacó unos imanes y me dijo, mira José, tengo estos imanes, aprendí una técnica nueva y con esa técnica se pueden tratar prácticamente todas las enfermedades. Eso fue lo que él me dijo. Y en ese momento yo, por supuesto, no le creí. No le creí nada y conforme comenzó a explicarme más, menos le creía. Y les voy a explicar por qué. Eso siempre lo digo en los cursos. Resulta que yo soy ingeniero en electrónica y en electrónica es una carrera que aquí en el tecnológico en Costa Rica pues tuvimos que estudiar mucho, además de todas las matemáticas, todas las físicas, física cuántica, también tuvimos que estudiar sobre teoría electromagnética y da la casualidad, que nada es casual, que yo desde niño eh, desarmaba todo y me encantaba jugar con imanes. Entonces les puedo asegurar que toda mi vida yo he jugado con imanes, o sea, siempre he estado rodeado de imanes a mi alrededor. Por lo tanto, cuando él me saca los imanes y me dice, mira, esto sirve para tratar las enfermedades de las personas, pues yo no le creí, porque no se justificaba ni a nivel teórico, ni a nivel científico, ni a nivel de teoría electromagnética, y yo que siempre había estado jugando con imanes, pues sabía que tampoco, o sea, que yo me ponía un imán y que el imán no se pegaba ni nada, ¿verdad? Entonces, yo no le creí. Así que esto yo lo comento siempre porque yo entiendo muy bien todas las personas que nunca han escuchado de los imanes o que no creen en las terapias holísticas. Y en ese momento, hace 15 años, yo era, ¿verdad? Mentalidad de ingeniero, súper cuadrado. Yo creía que no conectaba con nada, que no tenía dones, que no, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y en ese momento, cuando él me comenta esas cosas, yo dije, no, se volvió loco mi tío. O sea, honestamente, eso fue lo que yo pensé. Se volvió loco mi tío. ¿Cómo me va a decir que con imanes se pueden tratar las enfermedades? Punto. Y ahí hubiera quedado todo. Sin embargo, él me dijo, mira, José, déjame hacerte una terapia. No perdés nada. Ya estás aquí. Yo sé que no viniste a esto, pero entonces permitime que yo te haga una terapia. Y yo acepté, no tenía nada que perder, es un tío que aprecio mucho y por supuesto le respeto mucho y pues no perdía nada. Entonces él me hizo una terapia. Y lo que ocurrió en esa terapia a mí me transformó por completo. No solamente me dormí, sino que cuando él me hizo el rastreo, que es esto que es como un diagnóstico que se hace a las personas, que todos los terapeutas que ahora yo lo enseño a mis estudiantes, que ya son más de 600. Lo que ocurre es que nosotros vamos preguntándole al cuerpo de la persona y no es que yo tengo que tener dones y no es que yo tengo que leer la mente y no, no, todavía es mucho más sencillo. A la hora de colocarlos, vamos colocando los imanes, el cuerpo va moviéndose, el cuerpo va moviendo los pies, el cuerpo va mostrándonos lo que tiene la persona. Y esto podría sonar, de nuevo, no tienen que creerme, puede sonar absurdo hasta que lo hacen, hasta que ustedes lo hacen, hasta que yo lo hice. Primero lo recibí, pero cuando yo lo hice y lo comencé a entender y comencé a practicar, y les confieso, yo, bueno, después de que recibí la terapia allá, me quedé como un mes, recibí 4 sesiones, en realidad recibí 3 sesiones, pero mi tío me dijo, usted ocupa 4 sesiones, porque durante esa revisión que me hizo, me encontró ciertas cosas. Y me dijo, no solamente lo tienes vos, sino que lo tiene tu familia. Y sí, cuando ya analizamos el caso,
efectivamente, o sea, hay un caso clínico en mi familia que teníamos ciertas cosas que tuvo mi papá, etcétera, y que definitivamente, si yo tenía una pequeña posibilidad que eso me lo corrigiera con los imanes, valía la pena. O sea, aunque no creyera en nada, valía la pena hacer el intento. Y así fue. Entonces, no solamente él me dio 3 terapias de las 4 que ocupaba, sino que al final, por esas cosas que Dios, el universo, como usted lo quiera ver, ocurrió, logré traerme los imanes para Costa Rica y ahí yo aprendí la técnica, ya luego viajé a México, terminé de aprender, etcétera. Entonces, yo entiendo muy bien a las personas que uno les muestra los imanes y no solamente hablemos de imanes, hablemos de otro montón de técnicas que existen en este momento, que cada vez hay más técnicas y van a haber más técnicas todavía. Pero cuando uno solamente ve los imanes, uno dice, no, eso es mentira, eso no existe, eso no es real, eso... Pero resulta que cuando ya uno comienza, primero recibe la sesión, segundo, comienza a ver las evidencias. Y en mi caso, yo no solamente pasé por ahí, sino que me hicieron terapia, que me definitivamente algo cambió. O sea, yo pensé que estaba súper estable, súper equilibrado cuando llegué a México y cuando me hizo la terapia, yo me di cuenta que no era cierto, que yo estaba súper desequilibrado, que estaba súper estresado, que estaba desconectado de mí. De hecho, llegó en un momento justo para mí. Entonces, yo me beneficié de la terapia, pero además de beneficiarme de la terapia, luego él, bueno, me traje los imanes y no fue que yo lo creí y ya, no, yo comencé como Santo Tomás a probar, a ver si efectivamente esto de los imanes funcionaba. Pero entonces yo lo hacía, pero no creía del todo, o sea, totalmente método científico, vamos a ver para probar. Y vamos a ver si en este caso funciona y si en otro caso funciona y en otro caso funciona. Pues 15 años después, no solamente he dado terapias a miles de personas, sino que además, bueno, tuve mi consultorio, o sea, como ingeniero, yo quiero que ustedes entiendan que en mi caso, bueno, los que me conocen, yo desde siempre sabía lo que quería trabajar y yo soy ingeniero que me dedico a consultorías internacionales y me dedico al tema de movilidad eléctrica y ahorro combustible y tengo mi empresa y en eso yo me movía y eso era mi plan de vida. Cuando... em, más o menos hace unos 8 años, eh, mi vida no estaba bien de nuevo y yo dije, no, aquí quiero hacer un cambio, quiero retomar esta línea que me gusta, los imanes y toda esta parte holística y comencé lo intencioné y ahí fue donde comencé a abrirme, bueno, salió un reportaje en Canal 7, en Qué Buena Tarde y ya luego abrí mi consultorio y a partir de eso fue, o sea, un boom, yo abrí mi consultorio en San Pedro y atendía hasta 15 personas por día. Y ahí obviamente era fue impresionante. O sea, yo puedo contarles ahora algunas anécdotas de las cientos de anécdotas que tengo, pero así, la primera que me llega es una ocasión cuando atendí a un señor. De nuevo, yo atendía a las personas, les daba todo mi cariño, todo mi amor, hacía la técnica, pero yo no estaba esperando sanaciones, ¿ok? Yo simplemente estaba hacía lo mejor para ayudar a las personas, porque hay una línea del biomagnetismo donde sí las personas se la creen los sanadores y sí se creen que están haciendo que efectivamente funciona en todos los casos y ahora podemos hablar un poco de eso. Entonces yo simplemente lo hacía esperando lo mejor, pero no esperando milagros, o sea, siendo realista. Entonces tuve experiencias impresionantes. Una vez llegó una señora que tenía, sin mentirles, 10 años de insomnio, 10 años de insomnio. Y le puse los imanes y esa señora no solo se durmió durante la sesión que le puse los imanes, sino que a partir de eso se equilibró y siguió durmiendo súper bien. Otra señora que tenía un problema en la espalda, que ya se había hecho de todo. Y yo quiero que entiendan esto. Normalmente las personas que recurren a terapias holísticas es porque ya atravesaron todas las terapias convencionales, ¿ok? Porque así somos la mayoría de personas. Bueno, yo era así. Si a mí no me hubiera pasado lo que me pasó, posiblemente yo no hubiera hecho todo esto y no hubiera transformado mi vida como ha ocurrido hasta el momento. Y básicamente fue que todo me puso en esa situación en particular. Tal vez si me confirman si se escucha, que dicen que no.
Ah, ok. ¿Ahora sí se escucha? Sí, gracias. Bueno, entonces les decía que de esas experiencias impresionantes, una señora con dolor de espalda y efectivamente se le quitó el dolor de espalda desde la primera sesión. La señora venía desde Pérez Celedón a San Pedro y ella estaba impresionada de cómo le había funcionado. Esta señora se tomaba dos frascos se tomaba un frasco de tramal por semana, más o menos, y no le hacía nada el tramal. Y con solo ponerle los imanes, la señora se le fue el dolor, se le fue el dolor, pero cuando le hacía la revisión, a ella le salían hongos. Y entonces yo le pedí 2 sesiones más. Resulta que en la segunda sesión ella estaba igual, estaba genial, no le dolía nada, estaba todo perfecto, pero en la tercera sesión ella llegó y me dijo, don José, estoy exactamente como la primera vez, algo pasó. Entonces me dice, resulta que yo he estado súper bien, ya habían pasado, era como una sesión por semana, entonces ya habían pasado 2 semanas. Y en esto ella me dice, mire, don José, yo estaba muy bien y antier, antes de venir acá, llegó una persona a mi casa que se sentía muy mal, entonces yo agarré aceites esenciales y le hice un masaje y con solo eso, al día siguiente otra vez me agarró el dolor a mí. Esa fue la primera vez que yo tuve conciencia o comencé a ver que había algo raro, o sea, como un dolor de espalda se había quitado por 2 semanas, o sea, tenía 10 años de tenerlo, se le fue el dolor y de repente con solo tocar a alguien le vuelve el dolor. Qué cosa más extraña. Bueno, al tiempo entendí qué fue lo que pasó. Bueno, yo le hice terapia de nuevo y la señora otra vez se volvió a normalizar, tanto que después no volvió, o sea, después de 3 sesiones ya decidió ya no volver más. Se sentía muy bien. Eso es típico en nosotros, ¿verdad? Apenas nos sentimos bien, ya nos olvidamos de todo. Pero eso me siguió pasando muchas veces. Cuando uno es terapeuta, de las grandes cosas que yo he aprendido es que nada ocurre por casualidad. Las personas que llegan a nosotros no es casualidad y los estudiantes, las personas que requieren terapia, etcétera, no llegan por casualidad. Siempre hay un tema de resonancia. Hay alguna razón. Los creyentes van a decir que es que Dios nos pone en el camino. Bueno, ok, es lo mismo que yo interpreto como resonancia. Pues resulta que hubo etapas donde había ese tipo de personas y en todas las personas yo comencé a ver el mismo fenómeno. El fenómeno que yo identifiqué es que especialmente cuando son temas de espalda, no importa si hay una lesión seria, no importa lo que sea, siempre estamos hablando de que hay un tema energético. Y ahí comencé a escuchar sobre el tema de biodescodificación. Resulta que la columna vertebral, así como lo indica, es una columna que sostiene el cuerpo físico de nosotros, pero además, bueno, energéticamente tiene un montón de funciones. Ahí pasa, ¿verdad? Todo el cableado, por decirle de alguna manera, del sistema nervioso. Pero resulta que algunas creencias espirituales o holísticas dicen que ahí está contenida el alma. Entonces, bueno, hay muchas teorías y muchas técnicas que trabajan a partir de la columna. Lo que yo logré identificar es que cuando una columna colapsa, al punto de que no, con ninguna forma se logra aliviar el dolor, es porque está muy cargada energéticamente. De nuevo, yo era totalmente escéptico, sin embargo, en este momento, como ingeniero incluso, y como una persona que había estudiado física cuántica en la universidad, y ahora tengo 15 años de aplicarlo en mi vida personal y en mis terapeutas, bueno, mis consultantes, mis terapeutas, mis mascotas, mi familia, etcétera. Entonces me he hecho un conocedor amplio del tema de la física cuántica aplicada. Y entonces he llegado a entender que efectivamente hay un montón de fenómenos que nosotros vemos como misteriosos, como holísticos, pero que en realidad tienen todo un sustento científico. Lo malo es que desafortunadamente la mayoría de las personas no saben nada de física cuántica. Y para poder explicar muchos fenómenos, la física convencional no alcanza.
Hay un médico que se ha hecho muy famoso, un médico español, que ha venido trabajando estos temas de manera abierta, pública. Si alguna persona está interesada, con mucho gusto le puedo enviar la información. Eh, He posteado algunas cosas en TikTok, en mi Facebook, en Instagram, pero efectivamente tanto a ver, hablando claramente, en la universidad, en el tecnológico donde yo estudié, que era de las instituciones más reconocidas en Costa Rica a nivel de ingeniería, la única carrera que estudiaba física cuántica era la nuestra, la que yo estudié, electrónica. Y básicamente es porque la física cuántica tiene que ver precisamente con todo lo pequeño, ¿verdad? Con aquello que va más allá va cerca de la velocidad de la luz. Eso requiere toda una explicación y un curso, inclusive en los cursos de biomagnetismo tengo en nivel 2 hablamos ampliamente de este tema, pero básicamente lo que ocurre es que nosotros vivimos y nos han educado, incluso siguen educando a psicólogos, a médicos, a ingenieros, a la mayoría de las ingenierías, etcétera, en física convencional. No nos han educado en física cuántica. Y desafortunadamente la física, que es una sola, la física convencional, la que nos han educado, la que conocemos es chiquitita, es como un 1%. El 99% es física cuántica. Entonces hay un montón de fenómenos que simplemente no entendemos y no sabemos, pero lo interesante es que no necesitamos saber ni conocer para poder usarlos. Ejemplos, esto, o sea, un celular. Ustedes me dicen, pero ¿de qué está hablando? No estamos hablando de imanes o de campo o biomagnetismo. Bueno, es que precisamente hay muchas personas que hablan mm, papaya o tonteras por desconocimiento y no los culpo porque yo pasé por eso también. Pero básicamente la gente dice, ¿cómo es posible que usted hable de colocar imanes en el cuerpo y que eso sirve a ayudar al cuerpo humano si acaso nosotros acaso se nos pegan los imanes? Y tienen razón. Pero el punto está en que los seres humanos, nosotros creemos que somos de carne y hueso, pero en realidad somos seres bioenergéticos. El mejor ejemplo de esto es que cuando una persona tiene problemas cardíacos, pues va al hospital y le ponen, ¿verdad? Un montón de aparatos de sensores que lo que le miden precisamente es el campo magnético y el campo eléctrico del corazón. O sea que el corazón está generando lo que nosotros interpretamos como el simple bombeo de sangre, en realidad también incluye campo magnético y campo eléctrico. Y eso se puede medir y hay aparatos para medirlo. El aparato más sencillo que ahora todo el mundo tiene son los relojes inteligentes. Con un reloj inteligente que está en su muñeca, que usted no lo conecta porque no tenemos conectores por ningún lado, con solo el hecho de ponerlo en su muñeca, usted logra medir no solo las palpitaciones cardíacas, sino ahora está midiendo hasta la cantidad de oxígeno en la sangre y el nivel de azúcar en la sangre y el nivel de ondas cerebrales y un montón de cosas. Entonces, si estamos hablando de ondas cerebrales, también significa que en nuestro cerebro también las neuronas se comunican a través de impulsos eléctricos. Es más, los seres humanos somos conductores de electricidad. La mejor prueba de eso es que cuando hay rayería nos dicen no se ponga debajo un árbol, que también es conductor, las plantas también son conductoras, sino que además, si hay rayería, usted es un ser conductor, o sea, es como si fuéramos una varilla de acero o de algún material semiconductor, porque somos conductores. O otro ejemplo, usted agarra una cerca eléctrica, esa que usan ahora en las fincas, y si usted agarra, obviamente esa energía va a pasar por usted. Y si hay alguien a la par, se va a transferir esa energía, o sea, somos como si fuéramos un cable. Entonces, lo que estamos hablando es que nos hemos quedado con la creencia que somos carne, material inerte, carne y hueso, pero en realidad eso es lo que nosotros vemos, lo que nosotros percibimos con nuestros sensores visuales y con el tacto, pero en realidad somos mucho más que eso. De hecho, a nivel de la materia, lo que hay es vacío. Entonces, tan vacío es que algo chiquitito nos atraviesa. Y eso chiquitito que todos conocemos y que hemos escuchado y que algunos han usado o han usado en ellos son los rayos X. Los rayos X, por ejemplo,
son un tipo de emisión del espectro electromagnético que nos atraviesa por completo. Y por eso es que se logra ver, nos atraviesa la carne y logramos identificar, ¿verdad? Los huesos, etcétera. Entonces, en realidad, por desconocimiento, nosotros no entendemos cómo esto interviene en mi cuerpo físico. Sin embargo, no tenemos ningún problema en usar un reloj inteligente. Y no sabemos nada de física cuántica, pero resulta que todo, absolutamente todo lo electrónico que está alrededor suyo, desde mi computadora con la que estoy transmitiendo, el celular que usted usa a diario, su reloj y todo lo demás, los demás artefactos, incluyendo el horno a microondas, que es un buen ejemplo que yo siempre uso, funciona con un principio de física cuántica, funciona con un principio. Si yo a usted le digo, las ondas de radio interactúan con las células de nuestro cuerpo y con solo colocar un cierto tipo de frecuencia, nosotros vamos a poder activar las células de nuestro cuerpo. Usted va a decir, está loco, no puede ser posible, tiene que haber algo diferente. Bueno, precisamente eso es lo que hace un horno microondas. Un horno microondas lo que hace es que son un tipo de onda de radio, de un rango específico de microondas, que se dirigen hacia al material que usted ponga, ya sea un pedazo de pollo, un pedazo de carne molida, y resulta que esas vibraciones, esas ondas hacen que los de las moléculas comiencen a vibrar y al vibrar se calientan. Ese es el horno de microondas. Ese es el principio del horno de microondas. Ahora hay un nuevo aparato que yo estaba usando desde el año pasado que es impresionante, que se llama Terahertz, que este aparato es increíble. Eso es como una secadora de pelo. Es un híbrido entre una secadora de pelo, una lámpara con rayos rojos y otros colores, y además es como si fuera un microondas, o sea, todo en una sola, digamos, por tratar de explicarlo. Y esto genera calor, pero además genera luz, pero además genera un tipo de frecuencia que está en el rango de los terahertz, que atraviesa la piel, puede trabajar a nivel de piel, puede trabajar a nivel de músculo, puede trabajar a nivel de hueso, también estimula las células madre y esto sirve para todo tipo de enfermedades y es algo súper sencillo, súper básico y es impresionante lo que estamos haciendo. El terahertz junto con los protocolos que estamos usando con imanes y otras nuevas herramientas cuánticas. Entonces, si eso no es suficiente, tenemos que reconocer que los seres humanos, nuestros principales, bueno, nuestros sentidos, todos en realidad funcionan con frecuencia también. La vista, lo que hace es, los ojos, lo que hacen es que es un tipo de sensor que toma parte del espectro visible, nuestro rango de visión es muy limitado, pero nosotros tomamos parte del espectro visible y eso es lo que nosotros interpretamos como luz, como imágenes, etcétera. Porque en realidad son señales eléctricas que van de nuestros ojos hacia el cerebro. Y en el cerebro, el sistema nervioso, el cerebro forma parte del sistema nervioso, es el que interpreta esas señales y hace, ¿verdad?, que nosotros podamos interpretar desde placer hasta dolor, etcétera, ¿verdad? Y a partir de ahí, todos los demás sensores, los sensores auditivos también, los oídos, lo que hacen es que registran una parte del espectro audible. Hay una parte de los sonidos que nosotros no escuchamos, los perros sí, por ejemplo. Entonces, con todo esto lo que quiero decirles es que efectivamente hay toda una gama de información teórica, que es la que nosotros, por ejemplo, vemos en los cursos, que nos permite entender, primero, técnicamente, teóricamente, qué es lo que está pasando, cómo es que los imanes realmente funcionan. Sin embargo, por ejemplo, este domingo, y muy frecuentemente hacemos actividades, yo en todas las actividades desde hace más de 6 años lo vengo haciendo, invito a las personas para que lo experimenten y lo vivan. Entonces hago talleres de unas 3 horas, o este domingo vamos a hacer un evento de 2 horas
donde vamos a hacer algunos experimentos para que verifiquen eso. No tienen que creerme, verifíquenlo para que vean cómo a la hora de colocar los imanes, de acuerdo a los protocolos del biomagnetismo, vamos a poder ver que efectivamente un imán hace que el cuerpo se mueva, que el cuerpo se alargue, se encoja, se estira. Algo que, por ejemplo, está pasando, que yo traté de explicarlo la semana pasada en un evento que tuvimos también, es que nosotros como somos seres bioenergéticos y vivimos en un planeta que también tiene fuerza electromagnética, y tenemos un sol que también genera radiación electromagnética y otras radiaciones, resulta que hay ciertos fenómenos que están totalmente fuera de nuestro control. Algo que se conoce como la frecuencia Schumann, por ejemplo, nos permite identificar de manera indirecta que en los últimos días y en las últimas semanas, y específicamente, bueno, yo llevo 6 años de darle seguimiento a este tipo de frecuencia, que es un tipo de medición científica que llevan los laboratorios en diferentes partes del mundo, han logrado registrar que la frecuencia planetaria, el campo magnético, ha estado cambiando. Antes cambiaba muy lentamente, muy poco, y ahora hay momentos donde varía grandísimo. Y en las últimas semanas ha estado variando fuertísimo. Desde los años 60 se han hecho experimentos sobre el efecto del campo magnético en el cuerpo humano. De hecho, el biomagnetismo, uno de los grandes científicos que generaron la información para poder llegar a la técnica del biomagnetismo, fue el doctor Richard Rottenmeier. Era un físico teórico que lo contrató la NASA cuando los astronautas comenzaron a ir al espacio. Y lo que ocurrió fue que cuando comenzaron a ir al espacio se dieron cuenta que la falta de gravedad y el campo magnético afectaba a las personas, a los astronautas, y los sigue afectando de alguna manera. Y entonces comenzaron a ver, en este caso se dan cuenta que que ellos obviamente los medían bien antes de irse al espacio y cuando regresaban todos venían con una pierna más larga que la otra. Entonces él comenzó a ver qué era lo que estaba pasando. Por supuesto, llegó a la conclusión de que algo que faltaba era el campo magnético planetario y con un electroimán comenzó a poner electroimán en el cuerpo y notó cómo al poner el electroimán en ciertas partes del cuerpo, el cuerpo se equilibraba. Y no solo eso, sino que llegó a la conclusión de que la falta de campo electromagnético genera que se desequilibre en nuestro cuerpo, algo que los científicos ya aceptan que es el nivel de pH, tanto así que si nuestra sangre, que tiene un nivel de pH de acidez, cambia mucho, simplemente eso es incompatible con la vida. O sea, si nuestro nivel de pH cambia mucho, definitivamente nos morimos. Entonces, así como eso, hay un montón de información que bueno, podría seguir hablando porque yo soy bueno para hablar, pero que en este caso quisiera solamente introducir para tratar de explicarles que no solamente esto es una técnica que está muy estudiada, que es impresionante, que ya son eh, miles, decenas de miles de terapeutas en todo el mundo que han logrado verificar que esto efectivamente funciona y con resultados impresionantes. Yo tengo 15 años de que pasé de la ignorancia, del desconocimiento, de la incredulidad, a comenzar a entenderlo, a estudiarlo de manera científica, hasta que definitivamente llegué a la conclusión de que efectivamente esto era real. Pero no solo eso, sino que hay un montón de fenómenos adicionales que ocurren. Y ya en este momento, definitivamente hay una serie de técnicas que hemos ido incorporando en nuestra propuesta de curso de biomagnetismo. Y lo que está pasando en nuestros cursos es que las personas básicamente transforman su vida por completo, porque no solamente entendemos que nosotros almacenamos energía, no solo de nosotros, sino de otras personas, sino que además nos afecta incluso el campo magnético planetario. Y lo que está pasando es que hay muchísima gente desequilibrada, pero muy desequilibrada, con ansiedad, con dolor de cabeza, con síntomas de resfríos, con un montón de cosas, pero en realidad lo que está pasando es, para empezar, que si está cambiando el campo magnético planetario, es como si nosotros estuviéramos en mar abierto, en una lancha y el mar está picado, o sea, y no podemos hacer nada. Lo que pasa es que si usted no toma conciencia
conciencia que está en el mar y que el mar está picado, usted va a creer, usted se siente mareado y siente que se le hace así todo el cuerpo y obviamente usted va a creer que está loco o que efectivamente está enfermo. Pero en realidad lo que ocurre es a la inversa, nos sentimos mal o enfermos o desequilibrados, etcétera, porque hay algo que está pasando. Y lo malo es que no nos han enseñado, porque definitivamente requiere bastantes cosas para poder entender todas estas situaciones que nos están enfermando, desde nuestra respiración, nuestra forma de alimentarnos, la falta de conexión con la tierra, por ejemplo, andar descalzos, algo que los indígenas hacían y nuestros antepasados y que hemos dejado de hacer. Y por eso cuando usted toca algo y lo jala, eso es un indicador que efectivamente usted anda muy cargado energéticamente. Y a todos nos ha pasado. Entonces, necesitamos conectarnos más con la tierra, necesitamos más conectarnos con nosotros mismos. Estamos en un momento de la historia de la humanidad donde la gente está total y absolutamente desconectados de ellos mismos y andan súper estresados y todo eso nos viene pasando la factura. Entonces, antes de pasar a las preguntas que ustedes puedan tener y a partir de ahí seguimos avanzando hoy, quiero invitarlos, tenemos un taller gratuito, todavía tenemos algunos espacios. Yo siempre invito a las personas a que vengan y lo vivan y lo experimenten, porque una vez que lo experimentamos, pues no necesita creerme. Si usted es una persona que no me cree, que cree que estoy diciendo papaya y que no es, o sea, que estoy totalmente equivocado, yo con mucho cariño los invito y con mucho respeto para que vengan y nos acompañen a un taller y vengan y lo vivan ustedes mismos. O si no puede venir este domingo y bueno, o algunas de las actividades que vamos a estar haciendo en este periodo, lo invito a que vayan donde un terapeuta y reciba una terapia. De nuevo, yo no los juzgo, yo no los culpo, yo también pasé por ahí como ingeniero, además tenía y con información suficiente, yo no entendía lo que me decía mi tío y yo pensé que lo que me estaba diciendo era falso hasta que lo comencé a experimentar y a partir de eso lo comencé a vivir y lo comencé a vivenciar con otras personas hasta que comencé a dar terapia y ahora en los últimos 5 años que vengo dando capacitaciones, ya son más de 600 personas que he capacitado y ya no solamente se conectan, se transforman, tienen los mismos resultados. O sea, si todos tenemos los mismos resultados, no puede ser posible que estemos haciendo las cosas mal. Y en tercer lugar, la gente lo que está pasando es que se están conectando con ellos, con sus dones energéticos, porque eso también es real. O sea, la gente comienza a percibir la energía de las personas de muchas formas. Y bueno, así que muchas gracias a todas y a todos por estar acá. Gracias a las personas en TikTok, gracias a las personas en Facebook y gracias a las personas acá por Zoom. Y quisiera ver si tienen alguna consulta, pueden escribirme o pueden levantar la manita para tal vez a partir de eso seguir en esta conversación y con esta información. Si no, yo sigo desarrollando el tema. Así que si tienen alguna consulta, pueden escribirme en el chat acá en Zoom o en Facebook. Que por aquí también estoy en Facebook. Muy bien. Entonces, resulta que voy a comentarles un poquito de lo que venimos haciendo en nuestra propuesta. Cuando hace 5 años nos encerraron a todos, yo tenía, como muchos, ¿verdad? Tuve que también hacer un montón de ajustes, de cambios. Digamos que en mi caso era normal porque yo tengo mucho tiempo trabajando desde mi casa y no fue como tan drástico. Sin embargo, la gente comenzó a pasarla muy mal, más allá de que estaban muy asustados del virus, que no lo voy a comentar porque si no, ustedes saben que a uno le censuran a veces los videos, así que no podría compartir si hablo abiertamente, pero creo que todos me están entendiendo hace 5 años lo que pasó. Cuando eso ocurrió, pasaron dos cosas. Yo sabía que con esta técnica podíamos ayudar a las personas muchísimo y así ocurrió, pero yo comencé a atender a las personas, pero las personas estaban realmente muy mal. Estaban no solamente muy asustadas, sino que también estaban em,
con mucha ansiedad, con un montón de temas energéticos, mentales, espirituales, de todo, ¿verdad? Porque fue un cambio muy drástico para la mayoría de personas en el mundo. En esa época yo ya tenía un tiempo de estar registrando la frecuencia Schumann y por cierto la frecuencia Schumann se descontroló por completo en esa época, tanto así que incluso hubo variaciones en las migraciones de las aves, las plantas y un montón de cosas cambiaron también. Entonces, eh, eso fue parte de lo que ocurrió en ese momento. Yo sentí la necesidad de ayudar a las personas. Y primero comencé a hacer terapias, ya no presenciales, sino a distancia, que eso es también otro gran tema de cómo a través de eso se pueden hacer terapias a distancia. Pero también comencé a hacer un espacio de compartir, un chat, luego se convirtió en una presentación, todo el mundo estaba encerrado, todo el mundo tenía tiempo y necesitaban hablar. Entonces comenzamos a usar estas herramientas de Zoom y otras que nunca antes había usado. Nadie había usado, casi nadie. Pero ocurrió algo más, y es que yo sentí la necesidad de que tenía que ayudar a las personas porque durante esa enfermedad necesitábamos apoyar mucho, pero que después iba a estar peor. Eso fue lo que yo sentí que iba a ocurrir. Y efectivamente eso fue lo que hice. Desarrollé un curso, pero no era un curso convencional, porque era un curso que tenía que ver nivel uno, que en nivel uno lo que hacemos es lo básico para entender cómo funcionan los imanes y poder ver eso en el cuerpo de la persona, etcétera. Pero viene en nivel 2 que ya es la técnica más avanzada, más rápida para poder atender a una persona en un tiempo prudencial. Y el tercer nivel, donde vemos la parte de emociones, la parte de mascotas y la parte de la terapia a distancia. Pero en realidad, como era un sinsentido capacitar a la gente en biomagnetismo para que atendieran a las personas presenciales, porque no podíamos atender a las personas presenciales. Entonces, por eso fue que yo decidí que el curso tenía que ser un solo curso que incluyera lo más rápido posible llegar a la parte de terapia a distancia. Pero para poder llegar a entender y poder practicar y poder ejecutar la terapia a distancia, necesitamos pasar por las dos otras técnicas. Entonces, así fue como lancé esta primera propuesta y funcionó. Capacitamos el primer grupo en Costa Rica y a partir de eso seguí haciendo cursos virtuales, 100% virtuales con una metodología, por supuesto, virtual. Eso significa que yo le mandaba los imanes a todos los estudiantes, se los iba a dejar o veía la forma de entregárselos, pero además las personas iban a comenzar a practicar con ellos, con sus mascotas y con su familia cercana, con su círculo cercano, su burbuja. Y así fue como comenzamos a trabajarlo. Entonces era un principio donde era teórico, pero 100% práctico. Usted me va a decir, ¿cómo es eso que es teórico, pero virtual y 100% práctico? Bueno, sí, porque si yo a usted le mando los imanes, van incluidos como parte del curso, pues usted va a comenzar a ponerse los imanes usted y va a comenzar a ponerlos con los demás. Entonces es totalmente práctico. Usted va viendo la primera clase y usted ya va a poder, en esa primera clase usted va a poder usarse sus imanes. Entonces, nuestros cursos bueno, y aquí me faltó contarles, yo toda mi vida profesional como ingeniero me he dedicado al tema de la formación, de la capacitación y siempre he desarrollado metodologías muy prácticas. Y he trabajado con grupos, conductores, etcétera, donde las cosas tienen que ser muy prácticas. Entonces yo ya estaba familiarizado con esto las metodologías de enseñanza, así que fue simplemente integrarlo a esto nuevo. Y efectivamente funcionó. Por más de 2 años estuvimos haciendo cursos que eran virtuales, en vivo, por Zoom, pero las prácticas las hacían en sus casas, todos los días si querían. Cuando comenzamos ya a salir del encierro y comenzamos a tener actividades presenciales con mascarilla, ok, entonces comenzamos a hacer una sesión presencial por curso, una sesión. Y era suficiente para poder sacar las dudas y poder avanzar. Sin embargo, como a mí me encanta la parte presencial y la parte del hacer, de tocar, en fin, entonces fuimos aumentando la cantidad de sesiones presenciales. Entonces, diseñamos un curso muy particular, luego ya lo separamos en 3 niveles, donde las personas desde la clase 1 aún sin imanes,
va a comenzar a hacer ejercicios en su casa, va a comenzar a practicar, va a comenzar a entender cómo funciona esto y cuando le llegan los imanes o se los entrego, que se los entrego al 1 o 2 días una vez que arrancamos, entonces, ahora sí, comenzamos a practicar. ¿Cómo practicamos? Bueno, comenzamos a magnetizar el agua, comenzamos a ponernos nosotros los imanes, vemos magnetoterapia, comenzamos a ver qué pasa con las mascotas. Es aprender haciendo. Algo maravilloso de los imanes es que con los protocolos adecuados podemos usarlos sin ningún inconveniente. ¿Cuáles son los únicos inconvenientes o las personas que no deberíamos poner imanes? Y esto va con la pregunta de Sandra. Las únicas personas que no les vamos a poner imanes son mujeres embarazadas, personas con marcapasos y personas que hayan tenido tratamientos de quimioterapia o radioterapia. Esas personas no les podemos colocar imanes directamente. No deberíamos de ponerles imanes. Fuera de eso, a cualquier persona le podemos poner imanes, incluyendo la pregunta que me hace Sandra, a las personas que tienen implantes metálicos que han tenido alguna operación. Todo material que se introduce en el cuerpo humano por vías quirúrgicas, por situaciones de accidentes, quebraduras, tornillos en los dientes, etcétera, todo eso son materiales que no son ferromagnéticos, o sea, no se atraen a los imanes. Entonces no hay absolutamente ningún problema. El tema es cuando, por ejemplo, un marcapasos, sí, porque tiene cierta electrónica y es muy delicado, e incluso por temas legales no nos metemos ahí. Y con mujeres embarazadas, pues es todo un gran tema que vemos en las clases, pero que ahorita simplemente nos limitamos a decir que no las vemos. Las personas que han tenido quimioterapia o radioterapia requieren un tiempo de estabilización, porque si no, y de hecho acabo de atender a una buena amiga que acaba de atender una situación de cáncer y radioterapia y un poco de quimio, y el cuerpo simplemente no soporta el campo magnético. O sea, no, fue tan invadido, tan inducido con todo este tema de los químicos, que el sistema inmune de esa persona no solo está muy débil, sino que está luchando con tratar de sacar todo eso. Entonces, hay otras técnicas que se pueden usar para esas personas. Los imanes no, ni los imanes, ni el TERA en un inicio, en fin, pero sí se pueden tratar con ciertos protocolos. Así que son los únicos casos que no se atienden. Fuera de eso, podemos atender a cualquier persona. Incluso es impresionante lo que ocurre con las mascotas, con perros, con gatos, con caballos, con pajaritos. O sea, ustedes no me creerían si yo les cuento que aquí en la casa donde yo vivo, en Escazú, hay cierta temporada, bueno, siempre hay muchos pájaros y resulta que cada cierto tiempo pega algún pájaro en alguna ventana y queda aturdido. Y si lo logro agarrar antes de que alguno de los perros lo agarre, lo agarro, lo pongo sobre imanes y al cabo de unos cuantos minutos, ese pajarito se reincorpora, se equilibra y sale volando de nuevo. Y casos así tenemos documentados muchísimos casos. No solo como este, sino incluso personas que han tenido situaciones graves, cardíacas, etcétera, y que con los imanes han logrado incluso sobrevivir. Entonces, bueno, hay muchísima información, muchísimas cosas que compartirles. Y ahorita lo que quisiera es, bueno, ver las consultas que ustedes pueden tener y si no, voy explicando un poco en general sobre lo que es una terapia de estas, en qué consiste una sesión y las dudas que ustedes puedan tener. Pero de nuevo, quiero invitarlos, tanto a la gente de TikTok como a la gente en Facebook. Tenemos un taller gratuito este próximo domingo en Escazú. Si están interesados en conocernos en persona, de conocer esta técnica, no es que vamos a trabajar directamente terapia con cada uno, pero sí vamos a mostrar cómo funciona y sí vamos a trabajar una técnica energética para poder trabajarnos nosotros. En este momento, después de 15 años de haber conocido los imanes, de ser una persona total y absolutamente incrédula y que yo no percibía nada y que no sentía nada y etcétera, 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 resulta que me he convertido en una persona que sigo siendo muy racional. Sin embargo, tengo muchísimas evidencias de cómo funciona la energía y cómo funciona todo el tema cuántico en nosotros
y he estudiado muchas técnicas y he desarrollado incluso algunas otras técnicas en conjunto con imanes. Yo siempre a todo le pongo imanes y entonces podemos hablar de los taquiones, podemos hablar del terahertz, que ahora es una nueva máquina que estamos manejando. En fin, flores de Bach, barras de Axe, temas energéticos tipo Reiki, etcétera. Hasta masaje tailandés. Estuve hace poco en una sesión maravillosa con un buen amigo. O sea, hay muchas técnicas. Ah, bueno, el tema de cuencos. El sonido, el baño de sonido es impresionante. Entonces vamos a hacer este domingo, es una sesión muy especial donde vamos a trabajar el tema de la sanación particular de cada uno de ustedes y vamos a hacer un compartir porque también parte de lo que hemos venido trabajando es una gran comunidad de terapeutas, de personas que están en esos temas, que están interesados en hacer toda una transformación en sus vidas y ya es definitivo, o sea, se los digo por mi propia experiencia, necesitamos un apoyo de una comunidad para poder trabajar y desarrollar esos temas. Y con ya 30 grupos, que es lo que vamos a arrancar el próximo, de hoy en 8, el jueves en 8, de hoy en 8 arrancamos un nuevo grupo, el grupo número 30. Nos hemos vuelto expertos no solo en enseñar la técnica, sino apoyar a las personas a que se conecten con ellos mismos, aprendan autosanación y conecten con ellos mismos, especialmente de ahí en fuera, con un montón de cosas más. Así que es muy difícil en una sesión de una hora poder explicar todo esto, pero por eso, ahora que podemos, que ya el clima está un poquitito mejor y que tenemos la posibilidad de poder acercarnos, entonces estamos generando este ciclo de actividades gratuitas, de nuevo, gratuitas, para que vengan y vivan la experiencia, ¿ok? Entonces, si están interesados, los de TikTok o Facebook me pueden escribir por WhatsApp al 706-0566, 7005-6686. A ese número me pueden escribir. Ahorita no les voy a poder responder, por supuesto, pero ahí me escriben y cuando termino yo les paso ya la información. Entonces, y comentarles que vamos a arrancar un nuevo curso el próximo jueves, o sea, de hoy en 8. Ahora, voy a hablarles un poquito del curso, porque aquí tenemos ya personas que ya se inscribieron, ahí está Natalia que ya empezó y otras personas más. Entonces, nosotros hemos ido avanzando en la metodología del curso de manera que lo que queremos es que mayor cantidad de personas puedan beneficiarse de esta técnica para trabajarse ellos, para autosanación, para ayudar a otras personas y algunas personas también deciden usar esa técnica para generar nuevos ingresos, ¿verdad? Que es maravilloso y que es genial y nosotros creemos 100% en la importancia del dar y el recibir. Entonces, es maravilloso. Hay muchísimos terapeutas que ya están, que han transformado su vida económicamente también con todo eso, ya sea porque empezaron a hacer terapias, que no eran terapeutas como yo no era terapeuta, yo era ingeniero, yo soy ingeniero, pero comencé a hacer terapias y ahora cursos, pero tenemos también ahora, y eso ha sido muy interesante, muchos médicos, psicólogos, dentistas, muchísimos terapeutas físicos, fisioterapeutas, masajistas, em, nutricionistas, profesores, educadores, hay muchísima persona pensionada, no hay un límite de edad ni para empezar ni para, para terminar, o sea, desde los 18, podría ser desde antes de los 18, pero tendría que venir en compañía de un adulto, o tenemos personas de hasta 85 años, o sea, no hay ningún impedimento. ¿Y cómo hacemos con las clases y con todo lo demás? Bueno, hemos desarrollado una técnica muy particular donde inicialmente eran 2 días a la semana en vivo que hacíamos la clase y hacíamos laboratorios prácticos los fines de semana. Digo laboratorios porque las prácticas, como ya les expliqué, se hacen en las casas. O sea, el principio de nuestros cursos es, usted tiene la teoría, pero yo le doy los imanes. Por lo tanto, la práctica usted no tiene que esperar a hacerla conmigo presencialmente porque usted tiene los imanes. Si usted tiene los imanes, usted puede hacer la práctica cuando usted quiera. Usted puede practicar todos los días si quiere, una, dos o tres o cuatro veces. Y para empezar, usted va a empezar con usted y sus mascotas y sus hijos y su pareja o sus
papá o mamá o sus amigos o quien sea. Entonces, la práctica en nuestros cursos no se hace cuando están con nosotros. Cuando están con nosotros, lo que hacemos son laboratorios, que es diferente, que es más avanzado que la teoría. De hecho, vemos cosas que normalmente no las vemos en la teoría, porque ya nos metemos más en los fenómenos energéticos que podemos percibir. Entonces, yo quiero que entendamos esto, porque yo también, ¿verdad? Venía de la escuela donde todo era presencial ahí con el profesor. ¿Cuál es la desventaja? En este momento las presas son impresionantes. El movilizarse no es sencillo, es caro, es costoso y el tiempo es limitado también. Entonces, el principio es, ahora hacemos una sesión a la semana, que va a ser los jueves precisamente, para compartir, para escucharnos, para hacer comunidad, para los que no pueden venir en vivo. Y los que vinieron en vivo terminamos de compartir, al final se queda, o sea, lo que estamos fomentando es una gran familia, es una gran comunidad y los grupos son maravillosos, las energías son magníficas y, y es algo lindísimo. Entonces, eso lo hacemos una vez a la semana, es una hora únicamente. Y a partir de eso, usted va viendo las clases a su tiempo, a su ritmo. La recomendación es una media hora al día. Es una hora, media hora al día. Porque hay personas que dejan de que no ven una sola clase durante el día y al final, el fin de semana, todo lo ven junto. Bueno, eso es una decisión de cada persona. Lo bueno es que como las clases están grabadas en nuestra propia plataforma web, a usted, aquí está Natalia, que no me deja mentir, les damos la clave. Natalia empezó ayer, o sea, oficialmente el curso empieza el otro jueves, pero Natalia tiene meses queriendo hacer esto, así que no la vamos a detener ese entusiasmo y ayer ya nos hizo el pago inicial y entonces de una vez, antier fue, ayer ya le hicimos, le habilitamos la cuenta y ya esperamos, me imagino que ya empezó. Entonces, usted va a su ritmo, a su tiempo. Tenemos, pero no está solo porque tenemos el chat, porque tenemos el grupo, tiene mi teléfono con el cual interactuamos directamente, cualquier consulta. Y va a poder, y le entregamos, le vamos a entregar los imanes, se los hacemos llegar. Entonces, usted ya va escuchando, le voy explicando cómo poner los imanes, por ejemplo, que el negro se puede utilizar si usted tiene dolor en alguna parte del cuerpo, o que puede usarlo para magnetizar el agua, o el café, o lo que usted se quiera tomar, y que hay tres formas de magnetizar el agua. Todo eso lo vamos explicando y usted tiene los imanes y lo hace de una vez. ¿Ven cómo es práctico? Entonces, usted no necesita que yo esté ahí, no necesita el sábado o el domingo, pero además usted puede ir a su ritmo. Entonces, em, y usted puede repasar las clases las veces que quiera. Es más, una vez que usted lleva el curso con nosotros, puede repetirlo las veces que quiera. No es que tiene que verlo en un año y ya, no, se puede verlo las veces que quiera. Obviamente le damos todo el material digital, les entregamos un kit de imanes por cada nivel y hay un valor de contado de los tres niveles, pero hay un valor a pagos. O sea que si usted no tiene todo el dinero, usted con 50.000 colones puede empezar a llevar el curso en Costa Rica. Y tenemos los domingos laboratorios. ¿Qué son los laboratorios? Los laboratorios ahora sí son para compartir con los compañeros, las compañeras, practicamos entre nosotros únicamente y vemos las dudas y bueno, es un compartir lindísimo, maravilloso. Ahora, y quiero invitarlos a todas y a todos también, estamos, bueno, como tenemos tantos terapeutas, yo son más de 600, tenemos terapeutas en todo el país. Yo no estaba haciendo terapias, pero ahora voy a comenzar a hacer terapias. Lo que pasa es que yo ya no solo hago biomagnetismo, sino que yo uso otras herramientas como el Tera, como los taquiones, como los cuencos, etcétera. Entonces yo hago ya una técnica diferente, que es mi técnica, que yo le llamo reconexión cuántica. Así que si alguien está interesado, ya estoy otra vez dando sesiones solamente en Escazú y solamente con cita previa y me escriben al 7005-6686. Pero si quieren una terapia de biomagnetismo con alguno de los terapeutas maravillosos que han llevado el curso con nosotros, hay en todo el país. Así que ni tiene que venirse solo a San José, si viven en Guanacaste, en Punta Arenas, en Alajuela, en Heredia, en Cartago, en todas las provincias hay terapeutas. Así que me escribe y nosotros tenemos un protocolo también para
poder ayudarle y poder gestionarle una terapia con alguno de nuestros terapeutas. Pero ahora queremos habilitar una nueva opción y es en el nuevo centro que tenemos en Escazú, que es por el Costa Rica Tenis, el Costa Rica Country Club, en puro centro ahí de Escazú. Vamos a comenzar a habilitar sesiones grupales públicas. ¿Qué es una sesión grupal pública? Es una sesión con un precio especial. Ahorita les voy a hablar de tarifas. Es un precio especial donde las personas llegan y voy a estar yo presente, pero también hay otros terapeutas, algunos con mucha experiencia, como el doctor Serrano, que ya lo hemos tenido acá muchas veces, otros como otros terapeutas que tienen más experiencia, ya tenemos terapeutas de hasta 5 años, pero hay terapeutas que están empezando también. Entonces, la idea es ofrecerles una terapia donde tenemos diferentes, o sea, varias camillas, son terapias simultáneas individuales, pero no se hace una terapia individual en un consultorio, sino que es un espacio grande abierto techado, con todas las condiciones, por supuesto, con camilla, donde usted está recibiendo su terapia, donde hay un terapeuta con usted, pero a la par hay otra persona en otra camilla y a la par hay otra persona con otra camilla y son terapias simultáneas. A eso nos referimos con terapias grupales. Lo del domingo, por ejemplo, es una sesión grupal, que eso es diferente. No es una terapia individual, sino que es una sesión donde trabajamos en conjunto. Entonces, usted va a apoyar a alguien durante la sesión que vamos a hacer y vamos a trabajar en conjunto. Como la sesión, bueno, es obviamente muy diferente, pero ahorita, por ejemplo, a las 8 ya empezamos con nuestra segunda sesión de activación de sanación, prosperidad, abundancia. Entonces, yo sé que suena muy extraño. Sin embargo, de nuevo, la ventaja es que no tiene ni siquiera que esperarse el domingo. Puede quedarse ahora a las 8 de la noche que empezamos esta sesión y va a poder entender a qué me refiero con el tema energético, con el tema de las sesiones y con el tema de todo esto. Así que quedan invitadas, invitados. Entonces, para terminar el tema del curso, nuestro curso entonces empieza el próximo jueves oficialmente. Tenemos una sesión en vivo, virtual, donde compartimos con los nuevos estudiantes. Se nos van a incorporar otros estudiantes que han estado con nosotros. Si usted quiere hablar con alguna de las personas que han estado con nosotros, ya tenemos un montón de videos en YouTube. Pueden buscar en Somos Holísticos. Ahí están todos los reportajes y todas las sesiones que yo siempre grabo. Ahí puede verlas de manera gratuita. Pero si usted personalmente quiere hablar con alguien que haya llevado la terapia, por ejemplo, usted es médico, usted es psicólogo, usted es fisioterapeuta y no cree en o veterinario, eso es interesante, hemos tenido bastantes veterinarios. Si usted quiere hablar con alguien de su misma profesión para saber en qué trata el curso, yo con mucho gusto hablo con alguien y le facilito el número y los pongo en comunicación sin ningún problema. Pero, de nuevo, si quiere vivir la experiencia, quédese ahorita a las 8 o le compartimos posteriormente el video de las sesiones que hacemos los jueves a las 8 o nos se puede acompañar este próximo domingo, que es gratuito este domingo. O si desea ir a una terapia con alguno de nuestros terapeutas, la sesión normalmente tiene un valor de 30,000 colones, esas sesiones, y hay terapeutas en todo el país. Normalmente nosotros pedimos un 50% del pago para poder terminar de, em, digamos, gestionar la sesión con el terapeuta, eso por seguridad de todos, por confianza de todos. Y luego también, si desean terapia conmigo, también podemos coordinarla y vamos a tener estas nuevas sesiones grupales donde vamos a tener terapeutas que los van a poder atender y yo, por supuesto, voy a estar por ahí también. Así que, con respecto al curso, entonces empezamos el próximo jueves, empezamos con primer nivel. Ahora vamos a hacer sesiones de 2 semanas, o sea, el curso va a durar, cada primer nivel 2 semanas, el segundo nivel 2 semanas, tercer nivel 2 semanas. Tenemos un descuento especial para las personas que deseen hacer un pago de contado de los 3 niveles. Hay un descuento del 30%.
Si usted solamente puede hacer el pago del primer nivel de contado, entonces le hacemos el descuento del 15%. Y después quiere hacer el pago, el segundo pago de contado del segundo nivel, le podemos hacer el otro 15% de descuento. Y si usted más bien lo que necesita es financiamiento, puede empezar con 15,000, con 50,000 colones, perdón. Ya me está afectando la garganta. Con 50,000 colones puede empezar y nosotros les financiamos el curso, inclusive los imanes, etcétera. Y el principio es que cada persona va a su ritmo, tenemos las sesiones en vivo los jueves de 1 hora y tenemos sesiones presenciales, laboratorios. Ya entendimos que las prácticas se hacen en sus casas, para eso entregamos los imanes y luego lo que hacemos, los laboratorios es mucho más que una práctica, pero también vamos a comenzar a habilitar esos espacios que posiblemente van a ser los sábados y algún día entre semana y va a tener un precio súper bajo. O sea, no va a ser 30,000 colones. Dependiendo, estamos todavía ajustando si va a ser 15,000 o 20,000. Así que si usted quiere recibir esas sesiones que van a ser en Escazú, grupales conmigo y con otros terapeutas, también me puede escribir y con mucho gusto vamos a comenzar a levantar una lista de personas interesadas y coordinamos las primeras sesiones que vamos a hacer. Eso es algo nuevo y la intención es que nuestros mismos estudiantes salgan ya fogueados en la atención de las personas, tanto los que ya han estado con nosotros, que son muy experimentados como el doctor Serrano, y otros que quieren irse familiarizando. Muchas de las personas que llegan al curso con nosotros no lo hacen para dar terapia, como yo. Yo jamás pensé que iba a dar terapia y mucho menos que iba a dar cursos. Pero esas cosas ocurren. Si tenemos ese llamado y si tenemos esa vocación por ayudar, eso es lo que termina pasando. Así que bueno, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Si desean información de los cursos, me pueden escribir o pueden visitar la página www.somosbiomagnetismo.com. Y bueno, las personas que están por Facebook y les interese participar de esta segunda sesión que vamos a hacer, que nosotros le llamamos activación de sanación, prosperidad, abundancia, me pueden escribir al 7005-6686 y les comparto el link de Zoom para que se nos una o les paso el video después. Y las personas de TikTok también, si están interesadas en incorporarse con nosotros en la actividad que sigue a las 8, me pueden escribir al 7005-6686 y les comparto la información. A todas y todos ustedes que nos acompañaron hoy en esta pequeña cortita charla, que se nos hizo cortisísima como siempre, les doy las gracias y les voy a pedir que se queden por acá. Yo voy a cerrar acá las transmisiones que tenía en Facebook y en TikTok. Y les voy a pedir nada más 5 minutitos para tomar un poquito de agua y para acomodarnos para ahora sí esta segunda parte donde vamos a hacer la segunda sesión de activación de sanación, prosperidad, abundancia y merecimiento. Y si tienen alguna otra consulta, igual me pueden escribir y ahora cuando regreso podemos atenderlo. Así que quédense por acá, no se me vayan, simplemente voy a parar la grabación y les pido que se queden por acá. 5 minutitos, son las 8:05, 5:10, empezamos con la activación.